Saludos a todos los que están sintonizando la programación de hoy de Encuentro con la Esperanza. Y es un placer poder llevarles a todos ustedes el análisis de este hermoso ejemplar del conflicto de los siglos. Ahora, si al día de hoy no has podido tener la oportunidad de conseguir un ejemplar del conflicto de los siglos, no te preocupes. Más adelante te vamos a dar información valiosa para que puedas conseguir esta hermosa literatura. Hoy, como en los demás programas, el Pastor Olbenis Gómez tiene un invitado especial. Lo dejamos con el comentario del día de hoy. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente con ustedes en un programa más de Un Encuentro con la Esperanza. Hoy estaremos tratando un tema muy importante y está con nosotros nuestro invitado especial, el Pastor Eladio Arauz, un pastor que ya goza de jubilación, que vive una vida feliz y que sobre todo ha hecho un trabajo excepcional. Hoy él, como buen soldado del Señor, está aquí también para apoyarnos en este gran programa que estamos llevando a cabo para que usted aprenda más sobre la historia, sobre la reforma y sobre lo que el Señor quiere hacer por nosotros en los últimos tiempos. Pastor, bienvenido. Gracias, muy amable Pastor Olbenis. Gracias por esta invitación, porque en realidad ahora como jubilado gozo de seguir haciendo lo que siempre he hecho, Así es, predicar el Evangelio. Yo Así creo es, que no hay cosa más linda en la vida de una persona que poder ser instrumento en las manos de Dios para servirle. Así y es. no solamente uno prepararse para el encuentro con Jesús, sino de ayudar a otros a tener un encuentro con Jesús. Mire, repasar ese capítulo 19 del conflicto de los siglos es muy significativo. De hecho, el título de ese capítulo es una profecía significativa. Yo he leído el conflicto de los siglos varias veces y al volverlo a leer encuentro una sorpresa maravillosa en este capítulo. Así es. Me da a mí la seguridad, me da la certeza, la confianza de que estoy en el camino correcto. Por eso, a partir de esta profecía, he visto que mi confianza en Jesús, en el que yo esté en esta iglesia, me da cada vez más seguridad. Pongo mi mirada en Jesús, no en mis líderes, que bien hacen cuando hacen bien, claro, valga la redundancia. Pero los líderes debemos contribuir a que las personas se acerquen más a Jesús, con la seguridad de que lo que están haciendo es correcto, que el camino por el cual transita es el correcto. Esta profecía significativa, 2300 tardes y mañanas, me da la seguridad de estar en el lugar correcto. Así mismo es, pastor. Así que vamos a comenzar hablando de un personaje que tuvo que ver con los orígenes de la iglesia adventista y que también fue un personaje que estudió de una forma muy especial la Biblia. ¿De quién es ese personaje vamos a hablar? Mire, estamos hablando de Guillermo Miller, con unas características envidiables que debemos cultivar todo. Él era un agricultor íntegro y yo creo que si hay algo que contribuye a cultivar el buen espíritu de una persona, un espíritu noble, es el estar en contacto directo con la misma naturaleza. Él era un agricultor y de un corazón recto, procuró hacer siempre lo que era honesto. Había una situación muy difícil en la experiencia de Guillermo Miller. Había llegado a dudar de la autoridad divina, divina a través de las Santas Escrituras. No llegó a entender bien el propósito de las Escrituras, pero había algo muy puro en él, y era que deseaba sinceramente conocer la verdad. Cuando una persona está en el camino equivocado, pero desea conocer el camino correcto, hay mucha esperanza y oportunidad que se le ofrece a nuestro Señor de que nos guíe por la senda correcta. Fue un hombre, diría yo, especialmente escogido por Dios para dar inicio a la proclamación de la segunda venida de Cristo Jesús. Así mismo es, pastor, y también Guillermo Miller había batallado con la pobreza en su juventud y así había aprendido grandes lecciones de energía y de abnegación también. Sí. Su padre, ¿quién era su padre? Fue un hombre que participó en la guerra, en la independencia norteamericana. Y a los sacrificios que hizo durante las luchas de aquella época, que eran épocas muy tempestuosas, a eso puede achacarse las circunstancias apremiantes que rodearon la juventud de Guillermo Miller. Todo aquello que ocurrió en su entorno contribuyó a desarrollar un carácter noble también. Así mismo es, así que vamos a encontrar también que en la formación de Guillermo Miller su espíritu era activo y bien desarrollado. También era una persona ardiente con deseos de saber, como lo presentó el pastor,
y aunque no gozaba de las ventajas de una instrucción académica, su amor al estudio y al hábito de reflexionar cuidadosamente, junto con su agudo criterio, hacían de él un hombre sano de juicio y de vasta comprensión. Es que usted acabó de mencionar algo importante en la experiencia de Guillermo Miller, y fue que no tuvo mucha instrucción académica. Sin embargo, esto no es educación. Ya. Educación es aquellos valores que se cultivan en el hogar. Ajá. Por eso fue que él fue un hombre muy educado, no necesariamente porque estuvo en una institución académica. De allí es que entonces Guillermo Miller desempeñó con éxito varios cargos militares, civiles, y el camino hacia la riqueza y los honores parecía estarle cada vez más amplio a su favor. Ya. Su madre era una mujer muy íntegra, una mujer verdaderamente piadosa, de modo que durante su infancia Guillermo Miller estuvo influencia religiosa muy positiva. Así mismo es. Así que él gozaba de estos puntos que hemos ya hablado como cualidades, pero también vamos a ver cómo vivía en medio de instituciones cristianas, porque también vamos a ver cómo fue atacado por los conceptos de la Biblia y cómo realmente Guillermo enfrentó lo que es estudiar la palabra del Señor. Sí, y usted mencionó algo importante, el medio en el cual él se había creado, se había desarrollado, y es que esto tiene un efecto fuerte en la conducta de las personas. Ya. Cuando el medio influye para el bien, no hay ningún problema, pero hay ocasiones o circunstancias en la cual nos encontramos que ese medio no es positivo y hay que resistirle, pero con el poder de Dios. Las interpretaciones corrientes de las Escrituras en aquella época presentaban dificultades que para Guillermo Miller eran insuperables, pero al paso que sus nuevas creencias le hacían rechazar la Biblia, no le ofrecían nada mejor con que sustituirla. Distaba mucho de estar satisfecho. El hecho era que Guillermo Miller se había relacionado con creencias que rechazaban la Biblia. Así mismo. Y ese era su entorno, diríamos, socio-religioso, que le afectó. Pero él decía, y si yo rechazo la Biblia, ¿en qué voy a creer? O sea, ¿dónde está mi estabilidad emocional, espiritual, mi seguridad de salvación? ¿Qué será de mi vida hacia el futuro? Esas eran cosas que le preocupaban. Le preocupaba. Así que cuando Guillermo Miller llega a los 30 años, el Espíritu Santo había obrado en su corazón y le hizo sentir su condición de pecador. No hallaba en su creencia, como lo mencionó el pastor, anterior seguridad alguna de dicha para estar más allá de la tumba. El porvenir se le presentaba sombrío y tétrico. Es que no hay duda que una persona que no establece su confianza en Dios a través del estudio de la palabra de Dios, debe ser una persona muy inestable, debe ser una persona que no puede tener seguridad interior. Cada vez que tiene que asistir a un funeral, por ejemplo, y peor cuando es miembro de un familiar, murió la esposa, el esposo, un hijo, su papá, su hermano, ¿qué pasará con él hacia futuro? ¿Qué ocurrirá? Era un futuro tétrico, no había demasiado incierto. Y por eso es que las Escrituras, al estudiarla en forma sistemática, metódica, comprensiva, nos permitirá fortalecer nuestra fe. Y es que cuando Guillermo Miller pensaba en algunas creencias que giraban en su entorno, ya sea que las creyera o no, pero eran parte de su entorno intelectual, el pensar en el aniquilamiento, eso lo helaba, lo estremecía, decía él, no soportaba pensar qué iba a ocurrir con nuestros seres amados. Cuando una persona muere, cuando papá o mamá muere, cuando un hijo muere, cuando un hermano muere, desaparece igual que un ser irracional, que el gatito, que la mascota que tengo en casa, así tengo que desprenderme de él. Entonces eso a él lo helaba, lo aterrorizaba. Él sufría pensar en la destrucción total, definitiva de los seres humanos. Así que él veía el cielo, contemplaba el cielo y le parecía como que era un bronce, pesado sobre él, y la tierra abajo de sus pies como hierro, unirse esos dos elementos. Él se sentía incómodo en vivir de esa manera. Así que la eternidad para él, ¿qué era?
¿Qué significaba? Ajá. ¿Qué efecto tenía la eternidad en su vida, en su conducta y en su futuro? La muerte. Y la muerte. Por extraña. No podía dudar que la muerte existe. ¿Y qué hay después de la muerte? Todo esto él lo meditaba, lo pensaba. Pero ¿a raíz de qué? Ajá. Mire, la influencia de su madre había sido muy positiva. La escritura tenía su efecto, había causado, como dicen los psicólogos, un surco en su cerebro, en su mente. Y él pensaba mucho en eso. Llegó a ciertas conclusiones, trató cada vez de pensar más en eso, pero de pronto decía, no, ya no voy a pensar más en esto. Decía, yo no voy a estar pensando en esto porque lo aterraba. Pero ni modo, había algo que controlaba su vida. Así mismo. Él se sentía incómodo, ¿sabe? Él sentía que algo andaba mal, que no estaba todo bien, ni cómo encontrarse lo correcto con lo justo. Él tenía temor, o sea, él veía que no había esperanza cuando hablaba de la muerte. No existía la esperanza, porque digo, ¿y qué hay más de allá? No sabía. Realmente tenía una... Y no tenía de quién quejarse. Así o sea, ¿con es. quién se iba a quejar? ¿A quién le podía echar la culpa de la muerte? Si no, llegó una etapa, por causa del mal entorno en el cual se estuvo desarrollando y aquellas creencias un poquito livianas acerca de la realidad de la naturaleza del ser humano, la muerte. ¿A quién le echó la culpa? Así es. ¿Cuál es el origen? ¿Qué pasa con las personas cuando mueren? Él sabía que algo andaba mal, sobre todo en su nivel de comprensión, pero no sabía qué hacer. Cómo encontrar el camino correcto, el camino justo, la ruta adecuada, cómo vivir y sin esperanza. No hay cosa, disculpe pastor y amigos la expresión, pero no hay cosa más desgraciada de una vida en la vida de un ser humano que vivir sin esperanza. Eso es correcto. Porque mire, el agricultor, cuando siembra el grano de maíz, él tiene esperanza en cosecharlo. Amén, así es. Él ve a sus hijos alimentarse, su familia alimentarse. Cuando él siembra algún árbol, un árbol de naranja, él tiene esperanza. Pero vivir sin esperanza es una vida tétrica, es una vida destruida. Así mismo es. Quiere decir que él entonces, al comenzar a estudiar más la Biblia, se encontró con que había un Salvador. Y esto se grabó profundamente en su espíritu, en su vida, y le pareció bien que podía existir un ser tan bueno y compasivo que expiara sus transgresiones y que pudiera librar del sufrimiento y aún de la pena del pecado. Como dije anteriormente, Guillermo Miller tenía un problema. El problema era que llegó a desconfiar de la naturaleza divina y llegó a dudar de las Escrituras. Pero encontrándose en ese laberinto de inquietudes acerca de la naturaleza del ser humano, descubrió que fuera de la Biblia no podía haber prueba alguna de la existencia de un Salvador. Así que descubrió que la Biblia es la fuente de orientación y de apoyo, y que gracias a las enseñanzas de la Biblia es que el ser humano puede tener seguridad. Correcto, es correcto. Así que luego de eso, entonces, Guillermo tuvo un encuentro con Dios. ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? Maravilloso. Tuvo un encuentro, por decirlo así, con Jesús, como la roca, en medio del océano de la vida, en medio de ese laberinto, encontró seguridad. Es como encontrar una luz en un camino oscuro. Completamente sabía por dónde estaba pasando. Entonces la Biblia para él llegó a ser su principal objeto de estudio. Dedicó tiempo a estudiar. Miren, no solamente a leerla, sino a estudiarla. Y cuando debo decir algo así, yo espero que ser entendido con lo que voy a expresar. Quizás podemos encontrar más de 3 formas de leer la Biblia. Una es una lectura normal, común y corriente. Esa lectura es una lectura que usted no se detiene si el versículo que leyó lo entendió o no lo entendió, qué quiso decir. Esa es una lectura de la Biblia. La otra lectura de la Biblia es una lectura comprensiva. Usted va leyendo y va captando todas sus enseñanzas. La va leyendo y va viendo como quien ve una película a través de la lectura. Va asimilándola. Va asimilándola, la va degustando. Esa es una fórmula. Usted algún día ha tomado medicina que no es muy desagradable, un líquido. Sí, siempre hay que saberla tomar para no encontrar obstáculos en tragarla, ¿no? Así mismo es. Entonces,
Hay otra que usted quiere saborear ese producto. Ya. Bueno, esa es la Biblia leyéndola en forma comprensiva. Y la otra forma de leer la Biblia es analítica. Ya. Usted va analizando, va Punto leyendo por punto. poco a poco, cerró un momentito la Biblia, oró, buscó algunos libros que comentan ese versículo. El folleto de la lección de escuela sabática nos ayuda a leer la Biblia en forma analítica. Claro. Mire, Guillermo Miller dedicó tiempo entonces ahora a estudiar la Biblia, Así porque mismo. allí encontró al Salvador, que es la gran motivación que hay para un cristiano. Se descubrió en una investigación que se le hicieron a 40,000 norteamericanos, Ya. que si una persona lee la Biblia una vez a la semana, 2 o 3 veces a la semana, no hay cambio de ninguna naturaleza en ese individuo. Ya. Que los cambios empiezan a existir a partir de leer la Biblia por lo menos 4 veces por semana. Wow. Por lo menos se descubrió que el sentido de soledad desaparece, Ok, interesante. que el sentido de ser útil va aumentando. ¿Y el sentido de sin esperanza, cómo queda? Mire, la persona comienza a desarrollar esperanza, Ajá, porque va existiendo seguridad. Eso fue lo que encontró Así mismo Guillermo Miller cuando empezó a estudiar la Biblia. Por eso fue que porque ¿qué es lo que hacemos cuando leemos la Biblia? ¿Qué fue lo que hizo Guillermo Miller? Jesús dijo en una ocasión, San Juan 5:39. En la segunda parte del versículo dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Así mismo. O sea, si yo quiero conocer acerca de Jesús, si quiero tener un encuentro con Jesús, y no podemos experimentar el gozo de la salvación a menos que tengamos un encuentro con Jesús. De hecho, San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan. O sea, ¿y qué fue lo que ocurrió con Guillermo Miller? Entró en un conocimiento, en una comunión, en una intimidad con Jesús, a través de la lectura de su palabra. Correcto. Así que Miller hizo entonces pública su profesión de fe en la religión que había despreciado antes. Interesante ese concepto. Ahora, cuando hablamos de... ¿Y cuál era la religión que él había conocido antes? Sencillamente que Cristo es un Salvador. Ajá. Que la Biblia habla de un Creador. Ya. En forma doctrinal, como tenemos hoy un conjunto de una serie de doctrinas, Guillermo Miller no lo dominaba, pero lo que sí dominaba era que existía un Salvador que había muerto en la cruz del Calvario y que nos daba esperanza. Ese fue el que él empezó a conocer. Correcto, así mismo. Así que entonces entramos en un estudio profundo que él hace de la Biblia y él comenzó a resolver esos estudios que él tenía por su cuenta y averiguó todas las contradicciones aparentes que no podían armonizar en su concepto viejo con el concepto que él estaba ahora aprendiendo. Mire, y algo interesante, apreciados amigos, te estimamos a estudiar la Biblia. Así te animamos a hacerlo. Porque en la experiencia de Guillermo Miller, él encontró revelado todo lo que su corazón había deseado y encontró remedio para la enfermedad del alma. Podemos mencionar algunas enfermedades del alma. El desánimo. La ansiedad. La ansiedad. Vivir chasqueado, resentimiento, odio. Hay un sinnúmero de virus espirituales que afectan el corazón del ser humano. Sobre todo la soledad. La soledad, que más afecta mucho. El ser inactivo. El no ser productivo, el sentirse inútil. Y que nos vean así también. Así mismo. Pero cuando tú y yo leemos la Biblia, todo cambia. en forma, es como sudar cuando estás trabajando al sol, no puedes evitarlo, eso es algo natural, sudar cuando estás al sol. Así son las buenas obras y así son la imagen correcta, la imagen positiva que das cuando estás con Jesús. Así mismo es. Bien, ahora vamos a ver algo que es importante, cómo es realmente entender a lo simple. Así caía cada vez un pasaje bíblico difícil para él cuando lo comenzaba a estudiar. Y a medida que estudiaba y oraba fervorosamente para su Dios, le alumbraba. Lo que antes le había parecido oscuro, se le aclaraba. Experimentaba la verdad de la palabra de Dios, y especialmente en los salmos, cuando dice el Salmo 119, versículo 130, el principio de tus palabras alumbra,
hace entender a los simples. Era lo que le estaba comentando anteriormente. Ajá, sí. Que Guillermo Miller descubrió algo impresionante en el estudio de la Biblia. Y es que él no solamente la leía, Ajá. Sino que la estudiaba. Ahora, en todas esas tres áreas del estudio de la Biblia, Ajá. porque hay que leerla para poderla estudiar, nos beneficiamos. Y apreciado amigo, igual que Guillermo Miller, nosotros tenemos que leer la Biblia, aunque muchas veces no la entendamos. Ya. Pero cuando hay algo que no lo entiende, entonces trata de hacer una lectura analítica, o sea, analiza, pues, viendo a ver qué es lo que dice la Biblia. Y yo le he ilustrado a algunos amigos cuando hablamos de la Biblia y le he dicho, es posible que hoy en el desayuno tú no sepas cuáles son todos los contenidos proteínicos, vitamínicos, los nutrientes que tiene el desayuno que te comiste. Es posible que no sabes. Eso no significa que no te va a nutrir, que no te va a alimentar. Es posible que cuando te tomas un vaso de agua, tú no sepas cuál es el contenido, la fórmula química del agua. Es posible que alguien te dijo, eso está compuesto por H2O. ¿Qué es H? ¿Qué es O? Ese 2. ¿Y por qué al 0 no le ponen, a la O no le ponen allí un 1? ¿Por qué no? Es posible que no entiendas nada de eso. Es posible que no entiendas el contenido de los minerales y otros elementos que tiene el agua. Es posible que no lo entiendas, pero tómatela y la sed se te quitará. Y muchas enfermedades evitarás si consumes agua. Así es la lectura de la Biblia. Léela. ¿Cómo hay que leerla? Con profundo interés. Como lo hizo Guillermo Miller. ¿Y sabe qué hizo Guillermo Miller? Dedicó tiempo entonces a estudiar, a analizar, a investigar sobre dos libros específicos, Daniel y Apocalipsis. Interesante. Y él siguió principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia había que aplicar. Y con gozo, mucho gozo, comprobó que los símbolos proféticos, que antes no había entendido, que lo había visto como oscuros y hasta cierta manera grises para poderlo entender, ahora cuando lo estudió en forma analítica, en forma comprensiva, no solamente leyéndolo, ahora entendió lo que esto quería decir. Y esto trajo un gozo a su alma, un gozo a su corazón, que lo levantó de su asiento y tuvo que salir a predicarlo. Interesante. Así que encontramos entonces que él comenzó a ver un sistema de verdades y como dice él, así me convencí, dice él, de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con santa claridad y sencillez. Que anduviere en el camino trazado por ellas, dice él, el comentario de él, por insensato que fuera, no tiene por qué extraviarse. Mire, la persona más humilde, la persona menos académica, o digámoslo de otra forma, la persona que menos escuela ha tenido, leer la Biblia le permite mantenerse firme en la fe. No sé, pastor y apreciados amigos, si ustedes han descubierto que hay personas que ante un mismo obstáculo se han caído, algunos al caerse se levantan y continúan su ruta. Hay otros que se quedan allí en el suelo, hay otros que se regresan. En el campo de la vida espiritual encontramos que hay quienes por causa de un X problema abandonan la fe. Y hay otros que a pesar de ese problema avanzan en la fe. ¿Por qué? Eso lo determina o es señal del nivel de estudio y tiempo que dedica a la lectura de la palabra de Dios y al estudio de la misma. Cuando tú eres un lector de la Biblia, como lo hizo Guillermo Miller, vas a encontrar obstáculos indiscutiblemente, pero no te vas a detener, tú vas a avanzar. No vas a quedarte corto en el desarrollo de la práctica de los principios cristianos que has tenido. Por eso fue que cuando Guillermo Miller se convenció de que la Biblia tiene un sistema de verdades reveladas, dedicó tiempo a entenderla y descubrió que eran claras y sencillas las enseñanzas de la Biblia. Así mismo es. Ahora vamos a estudiar entonces el tema que más le causó impresión o que más interesó. Porque justamente con el tema de la muerte, cuando encontraba esperanza, comenzó a ver que en la segunda venida de Jesús habían algunos elementos interesantes que provocaban esperanza, ¿verdad? Y entonces cuando estudia acerca de la verdad de la persona de Cristo,
que estaba claramente enseñada en la palabra de Dios. San Pablo le llega a decir con este mensaje, el Señor mismo, dice la palabra del Señor, descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz de arcángel y con trompeta de Dios, y el Salvador declarará que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria, porque como el relámpago sale del oriente y se ve lucir hasta el occidente, dice la palabra del Señor, así será la venida del Hijo del Hombre. Será acompañado por todas las huestes del cielo, pues el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con él, y enviará a sus ángeles con gran estruendo de trompeta, los cuales juntarán sus escogidos. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16, y también está en Mateo 24, versículos 30 y el capítulo 27. Así que ahí él comienza a estudiar las promesas de la venida del Señor, ¿verdad? Y vamos a encontrar también en su venida. ¿Qué encontramos en su venida? Mire, allí es donde esto tiene un poder impactante en la vida de los estudiosos y de los lectores de la Biblia, que no es lo mismo. Una cosa es ser un lector de la Biblia y otra cosa es ser estudioso de la Biblia. Pero en ambos casos hay tremenda bendición. ¿Qué fue lo que Guillermo Miller encontró? Que los justos muertos resucitarán. Y que los justos que estuvieran aún vivos, encontró Guillermo Miller, ellos serán mudados o transformados. Él encontró lo que el apóstol Pablo había escrito. ¿Qué fue lo que escribió Pablo en 1 Corintios 15? Eso lo encontró Guillermo Miller al leer la Biblia. Leyó lo siguiente: no todos dormiremos, mas todos seremos mudados en un momento, en un abrir de ojos, al sonar la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán. ¿Cuáles muertos? Los muertos en Cristo resucitarán. ¿De qué forma? Incorruptible. Y nosotros, dice Pablo, seremos mudados, o sea, transformados, porque es necesario que este cuerpo corruptible se revista de incorrupción y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Mire, pastor y apreciados amigos, esto da una tremenda fortaleza a toda persona que lee detenidamente y con oración las Escrituras. Yo me encontré en días pasados con una hermana. Su hijo no hacía mucho, unos 8 o 15 días después de haber muerto en un accidente, y cuando me la encontré le pregunté: hermana, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y ella, en forma muy animosa, muy dinámica, me contestó: pastor, estoy muy bien. Gracias a Dios estoy bien, me siento gozosa, a pesar de la tragedia que experimentamos, pero he confiado en mi Dios, que cuando Él permite algo, Él sabe por qué lo permite, y yo estoy segura que lo que Dios permitió que ocurriese es para la honra y la gloria de Él y nuestro beneficio, así que estoy bien. Eso fue lo que ocurrió con Guillermo Miller, pastor, y apreciados amigos. Cuando una tragedia gira en torno a tu experiencia, hay en tu vida, pues deposita tu fe y tu confianza en las manos de Dios, y eso te hará que pongas tu frente en alto. Ahora, no olvidemos que él, al estudiar la segunda venida, también encuentra que el tiempo de vida de la tierra tenía también, iba por terminar, y por esa razón él comienza entonces a ver otras evidencias acerca de lo que decía la palabra de Dios en cuanto a la cronología de las Santas Escrituras. Dice él: encontré que los acontecimientos predichos que se habían cumplido en los pasados se habían desarrollado muchas veces dentro de los límites de un tiempo determinado. Ahora él comienza a analizar en qué tiempo realmente estamos viviendo nosotros y en qué tiempo acontecerán los tiempos finales. Y luego dice: todos los acontecimientos limitados por estos periodos de tiempo no fueron una vez más que asuntos proféticos, pero se cumplieron de acuerdo con las predicciones. Ahora vamos a entrar en profecía, pastor. Gracias, sí. Y vamos a hablar entonces de la primera. ¿Cuál sería esa profecía? Mire, la profecía que tiene que ver con el santuario. Y él llegó a leer lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Pero debo decirle esto, que todos los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Guillermo Miller encuentra lo que Pablo le escribe a Timoteo. ¿Qué cosa? Estando completamente convencido
de que toda escritura divinamente inspirada es útil. Así mismo es. O sea, la Biblia que es inspirada es útil. Ajá. Así como el dinero es útil, así como el auto es útil, así como una tierra fértil es útil, como la madera es útil. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, es útil, sobre todo porque es inspirada por Dios. Por Dios, así mismo. Así que, pastor, la profecía que realmente él se preocupó más o se interesó más era la que precisamente tenía que ver con el tiempo del segundo advenimiento de Cristo. Así es. Era la de Daniel 8:14, ¿verdad? ¿Y de qué trata esa profecía de Daniel 8:14? Bueno, ahí es la profecía que vamos a analizar ahorita, que es de los 2300 tardes y mañanas. Y entonces, dice la palabra de Dios, el santuario será, ¿qué cosa? Purificado. Así que vamos entonces a comenzar este estudio que le causó mayor interés a Miller. ¿Y de qué manera fue, pastor? El hecho fue que Guillermo Miller, cuando empezó a leer el libro de Daniel y encuentra esa declaración, claro, él está estudiando ahora acerca del santuario, tomando en cuenta que no hay para efecto de nuestro planeta, no hay un tiempo sin fin hacia atrás y tampoco hacia el futuro. No es que nacemos, morimos y eso es interminable. No, él encontró que hay un tiempo de inicio de algo y un tiempo del fin de las cosas. Así es. Entonces, al estudiar el libro de Daniel 8:14 encuentra esta profecía de que habla 2300 tardes y mañana y el santuario sería purificado. Entonces viene la pregunta a la mente de él: ¿qué santuario será purificado? ¿Por qué va a ser purificado? ¿De qué va a ser purificado? ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Qué pasará antes de la purificación? ¿Qué ocurre después de la purificación? Esas eran las cosas que a él le inquietaban. Correctamente. Así que este estudio que él realizó del capítulo de Daniel 8 comienza realmente a preocuparle, porque hay algunas cosas que él tiene que analizar para poder entenderlo. Por ejemplo, las 70 semanas. ¿Qué era realmente las 70 semanas? Había un punto importante en la visión del capítulo 8 que no había sido explicado, por lo menos para él, nunca lo había escuchado, nadie se lo había explicado, nunca había escuchado una predicación, un estudio acerca de eso, no había leído acerca de eso. Ese lapso de tiempo se refería a un tiempo especial, el periodo de los 2300 días. Por consiguiente, dice el relato bíblico que el ángel, reanudando su explicación, se espacia en la cuestión del tiempo, que fue lo que hizo también Guillermo Miller. Se espació en el tiempo, o sea, dedicó a estudiar ese lapso de tiempo. ¿Qué significa 2300 tardes y mañana? Y cuando él descubre 2300 tardes y mañana, la Biblia dice que tardes y mañana, eso compone un día. Pero en la Biblia, ¿qué significa un día? Entonces, eso es analizar la Biblia. Así es. Eso es estudiar la Biblia. Y después de las 62 semanas que él estudió allí, que encontró, él fue parte por parte, hasta que encontró una explicación que le dio una convicción de saber que estaba y estamos en el tiempo del fin. Así es. Por eso entonces vamos a comenzar a analizar, pastor, lo que son las 70 semanas. Ahí aparece el cuadro para que ustedes lo puedan también ver, para que puedan encontrar qué es lo que significa este concepto. Dele clic acá abajo, otra vez. Eso es, dele más. Ahí comienza entonces a describir todo lo que es eso. En primer lugar, analicemos entonces, pastor, las 70 semanas. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de una semana y de la otra? Bien, de paso debemos decir lo siguiente. Guillermo Miller llega a la conclusión que una semana tiene 7 días. 7 días. Llega a la conclusión, no a la conclusión, descubre a través de la Biblia que un día significa un año. Y no solamente por aquellos versículos tradicionales que hemos leído en el libro de Números y el libro de Ezequiel, que dice un día es igual a un año, pero ese era el nivel de contabilidad numérica en aquella época. Algunos de ustedes recordarán que cuando Jacob Jacob se acercó donde Labán y trabajó, dice la Biblia, una semana por la esposa. Trabajó una semana, pero él le dice que eran 7 años. 7 años. Y después, cuando lo engañó Labán,
y le dice, no, mira Jacob, yo no te puedo dar la primera hija sin que te case, esta hija sin que te case, que te case con la primera que nació, que es Lea. Dice la Biblia, y trabajó entonces una semana más, o sea, 7 años más. Ese era el sistema de contabilidad en aquella época. Entonces, analizando ese concepto, pastor, ¿qué dice Daniel 8:25 en relación al inicio de las 70 semanas? Bueno, la Biblia dice así, Daniel 9:25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí estamos hablando entonces de cuántas semanas según el gráfico que estamos viendo. Hablando de 70 semanas. Ok. Sí. Ahí lo va a ver mejor. Entonces, ¿cómo podemos explicar ese cuadro que tenemos ahí? Vamos a encontrar que si hay un lapso de tiempo de 70 semanas que había sido apartado para el pueblo de Israel, la pregunta es, ¿y cuándo empieza esas 70 semanas? Entonces, porque se le hablaba hasta del Mesías dentro de ese lapso de tiempo de los 2300 tarde y mañana. Porque allá en el libro de Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Pero aquí viene una pregunta, ¿cuándo empiezan esos 2300 tardes y mañanas? Pues él encontró que para saber cuándo empezaban, era cuando se daban la orden de reconstruir los muros de Jerusalén. ¿En qué año fueron reconstruidos los muros de Jerusalén? Él investigó cuándo fueron reconstruidos los muros de Jerusalén. Se habían dado 3 órdenes para la reconstrucción del muro, pero habían 2 órdenes de esas que no había dado cumplimiento. Y encontró que la única orden a la cual se dio cumplimiento empezó ¿en qué año? 457. En el año 457. Entonces, a partir de allí empezó el año 1, 2, 3, 4. Y así hasta completar los 490 primeros años de esa profecía. Quiero decirle a nuestros amigos que nos están escuchando, si usted ya tiene el libro, busque en la página 327 y ahí está el cuadro que estamos analizando en este momento. Correcto, siga, pastor. Bien, cuando Guillermo Miller llegó a la conclusión de que los 2300 tardes y mañanas empezaban en el año 457, descubrió que el muro de Jerusalén se construyó en un lapso de tiempo de 49 años. 49, o sea, 7 semanas. Es 7 semanas. Ahí están las primeras 7 semanas. Y eso llega hasta el año 408 de la era antes de Cristo. Así es. Después de eso se dieron 62 semanas más. Y eso llega a los 434 años. Que llega finalmente hasta el año 27 de la era cristiana, cuando Cristo fue bautizado. Así es. Porque eran 70 semanas, pero hasta aquí nada más llevamos 62 semanas más las 9 semanas anteriores, son un total de 69 semanas. Para completar las 70, era la semana esa en la cual Cristo fue crucificado. Pero la Biblia dice que a la mitad de la semana era que Cristo iba a ser crucificado. Exactamente. Pero pastor, hay que explicarle a nuestros amigos el concepto de que en el año 457 fue dada la orden. En el año 408 dice que fue la restauración completa. Pero en las 62 semanas, que son 434 años, no coincide con el tiempo, porque recordemos que antes de Cristo se toma en cuenta los años en una sucesión, ¿verdad? O sea que no vienen en aumento, sino más bien disminuyendo, y después de Cristo es del 0 en adelante. Por eso es que ustedes van a encontrar que aparece el año 27, porque si usted suma 434 menos 408 no le va a dar el detalle, pero sí, si lo vemos en el contexto de que después del nacimiento de Jesús se va a ir sumando, entonces sí nos da... Antes se va a ir restando. Restando, correcto. Se nos da, entonces se suma a los 27. Y allí descubrimos entonces que Cristo fue bautizado, de hecho, iba a ser ungido, que fue su bautismo en el año 27 de la era cristiana, y por una semana más, y así completa las 70 semanas, llegamos al año 31
31, a la mitad de la semana. Y a mitad esa semana implicaban 7 años. Correcto. Y a los 3 años y medio, que es la mitad de la semana, es que Cristo finalmente es crucificado. ¿Qué ocurrió después de eso, pastor? Bueno, después de eso, que estamos hablando de la mitad de la semana, luego pasamos a 2-3 años más, y entonces comienza a surgir lo que sería la predicación del Evangelio, pero también comenzó con la muerte de Esteban, ¿verdad? Y que allí concluye el lapso de tiempo dedicado o los 70 años apartado totalmente para los israelitas. Para los israelitas. O sea, el periodo de tiempo de bendición especial como pueblo de Dios para los israelitas termina en el año 34. ¿Por qué? Porque fue cuando ellos rechazaron totalmente el Evangelio proclamado originalmente por Jesús, y lo hicieron después de la muerte de Jesús a través de los discípulos, pero proclamando a Jesús, rechazaron el Evangelio con la muerte de Esteban. Entonces, ¿cómo se dio esto? Al rechazarlo, pues ellos dijeron algo que debieron haberse arrepentido hasta lo más profundo de su ser cuando dijeron en una ocasión con la muerte de Jesús, dijeron, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos, nos hacemos responsables de esto. Y finalmente en el año 34, al rechazar totalmente esto, todos los cristianos, no exactamente los discípulos, los seguidores de Jesús, que venían producto de la predicación de los discípulos, comenzaron a huir a otras naciones y comenzaron a predicar el Evangelio a los gentiles. Los discípulos quedaron allí predicando, pero diríamos ahí, los recién convertidos, habiéndose aferrado a la gran verdad, se fueron a las demás personas. Entonces ya el Evangelio, ya el pueblo de Israel dejó de ser como pueblo de Dios. A partir de allí, el judío que era salvo era porque aceptaba a Jesús. Así mismo es. Y para los que están tomando la referencia, Daniel capítulo 9, versículo 24, habla sobre ese periodo de la muerte de Esteban, o sea, de lo que sería el Evangelio a los gentiles, y de Hechos capítulo 7, que también presenta lo que ocurrió en esa evidencia. Pasemos al siguiente, pastor, más adelante, donde vamos a encontrar ese mismo cuadro. Vamos a ver este cuadro, que aquí entonces creo que es el mismo, pastor. Aquí habla de las 70 semanas. Culmina en el año 34, las 70 semanas. Y luego de eso, ¿qué pasa después de las 70 semanas? Vamos a pasar al otro, ahí, a ese. Ahí donde está entonces lo que vamos a ver, lo que descubrió Guillermo Miller y lo que realmente significa eso. Así que, pastor, denos la operación, que ya ese cuadro lo tienen nuestros amigos ahí, lo están viendo en este momento. Todos ustedes saben que yo siempre relaciono a Martín Lutero con Guillermo Miller, y es que he estado leyendo mucho acerca de ellos, de estos dos personajes. El hecho es que Guillermo Miller está preocupado en el estudio que él hizo del santuario. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Qué ocurrió? Y cuando llegó al año 34, él sumó. Como hizo la operación matemática, le restó a los 2300 años que anunciaba la Biblia para que el santuario fuera purificado, le restó los 490 que eran asignados al pueblo de Israel. Entonces, faltaban 1810 años. Era lo que faltaba. Correcto. De esos 1810 años de la era cristiana, porque era ya después del nacimiento de Cristo, ¿cuántos años llevamos? Eso era, Guillermo Miller se hace la pregunta. Ya de eso... Había que sumarle a los 34 años. A los 1810 que hacían 1810. falta. ¿Y eso nos lleva hasta qué fecha? Nos lleva al año 1844 de la era cristiana. Tremendo. Y entonces, Guillermo Miller estaba un par de años antes de esa época y él llega a una impresionante conclusión. Eso es lo que queremos saber. ¿Cuál era la conclusión a la cual llegaba Guillermo Miller? Que Cristo iba a venir para 1844. Él creyó en eso. Así es. Lamentablemente, él no analizó, no descubrió que se había equivocado, era
en el evento, en lo que iba a ocurrir. Así Matemáticamente lo que él había estudiado era correcto, 100% mismo, correcto. Lo que él se desvió un poquito fue cuál era el acontecimiento en lo que iba a ocurrir. Así es. Amigos, hemos estado estudiando un tema fascinante. Esta profecía es interesante y es verídica. Así que siga con nosotros para volver a llegar a la conclusión de este programa. Queridos amigos y amigas, esperamos que estén sacando mucho provecho al comentario de este maravilloso libro en la programación de hoy. Queremos darte unos datos valiosos para que tú puedas adquirir este maravilloso libro. Es fácil. Primera opción, visita una iglesia adventista que esté más cerca a tu hogar. Conversa con un hermano de la iglesia y hazle saber que estás interesado o interesada en conseguir un ejemplar del Conflicto de los Siglos. Segunda opción, haz tu solicitud a través de los siguientes números de teléfono: 6235-1278 o el 6940-5252. Te los repito, 6235-1278 o el 6940-5252. Los puedes ver ahí en pantalla y escríbenos un mensaje de texto por WhatsApp y de esa manera estaremos en contacto contigo. Tercera opción, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, @AOPadventistas y @Visión Global Media. Recuerda, no dejes pasar la oportunidad de tener este ejemplar del Conflicto de los Siglos en tus manos. De seguro será de gran bendición para ti y tu familia. Bien, amigos, continuamos con esta conclusión de este programa, donde realmente ha sido una bendición tener este estudio de la profecía. Pastor, ¿qué podemos ir concluyendo? Lo que podemos decir acerca del estudio que aparece en el libro El Conflicto de los Siglos es que siglo tras siglo, las amonestaciones que Dios dirigió al mundo por medio de sus siervos fueron recibidas con la misma incredulidad y falta de fe. Tremendo. Y cuando la maldad de los antediluvianos le indujo a enviar el diluvio sobre la tierra, les dio primero a conocer su propósito para ofrecerle oportunidad de apartarse de sus malos caminos. Y durante 120 años, pastor, ellos oyeron resonar en sus oídos la amonestación que los llamaba al arrepentimiento. No fuese que la ira de Dios los destruyese, pero no hicieron caso. Así mismo es. Ese fue el problema. Así que la proclamación de la venida de Cristo debiera ser ahora lo que fue hecha por los ángeles y por los pastores de Belén cuando se anunció que el Señor venía pronto, en el primer advenimiento. Cuando ellos dijeron buenas nuevas de gran gozo, los que aman verdaderamente al Salvador no pueden menos que recibir con aclamaciones de alegría el anuncio fundado en la palabra de Dios de aquel en quien se concentra nuestras esperanzas y se concentra también la vida eterna. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vendrá Jesús a esta tierra? ¿Será así mismo como fue en primer advenimiento? ¿Sin poder, sin gloria? No, el Señor vendrá con gran poder, con gran gloria, para redimir a su pueblo. Y el mensaje les hizo sentir que el tiempo era corto y que debían hacer pronto cuanto habían de hacer por los semejantes. O sea que aquí vemos entonces que la evidencia con esta profecía que el Señor viene era inminente. Ojalá que nosotros no seamos indiferentes a la realidad del pronto regreso de Cristo, no proclamado en forma descuidada, sino proclamado por las enseñanzas de la Biblia, que nosotros debemos estudiar en forma cuidadosa bajo la dirección de Dios. Que así como Guillermo Miller se interesó en investigar qué dice la Biblia, nosotros lo hagamos también. De la misma manera. Así que, analizando lo que dice también el apóstol San Juan, cuando fueron descubiertos por la experiencia de que la iglesia realmente necesitaba estudiar, profundizar acerca de la venida del Señor, dice él que vio las circunstancias y los peligros y las luchas de la liberación final del pueblo de Dios en esa isla de Patmos, donde estaba ahí. Así la iglesia de hoy, el pueblo de Dios, hoy va a tener lucha. No tenemos razón para chasquearnos, para desanimarnos, para angustiarnos ante las luchas que la iglesia hoy ya enfrenta. Porque la iglesia va a tener sus pruebas. Tú y yo tenemos que ser leales a Jesucristo. Así es. Así que lo que realmente Guillermo Miller hizo fue una contribución para nuestro tiempo
de conocer el tiempo en que vivimos y en que las señales de Dios están cerca. La palabra de Dios da evidencia de que los mensajes finales habían de hacer madurar a la tierra, o sea, al pueblo, y que pudiera entender en el tiempo en que estábamos viviendo. Vienen tiempos de destrucción, viene tiempo donde el mundo perecerá y Dios necesita preparar un pueblo para su venida. Y pastor, nadie, y apreciados amigos, nadie, absolutamente nadie debe estar a oscuras o en la ignorancia acerca de lo que concierne en el acontecer de esta tierra. ¿Qué es lo que vendrá pronto? ¿Qué es lo que va a ocurrir pronto? Apreciado amigo, los culpables no son los gobiernos. El culpable realmente es Satanás. Así mismo es. Los gobiernos están dando oportunidad a que el plan satánico se desarrolle. Así es. Lo que tú y yo tenemos que hacer es prepararnos para que cuando venga Jesucristo no seamos sorprendidos en tener un estilo de vida indiferente a la realidad. Porque a nadie podemos culpar si nosotros nos perdemos. Así mismo. Así que amigos, este programa, Encuentro con la Esperanza, es nada más su propósito es que usted pueda conocer la realidad y la verdad bíblica, que no solo lo descubrieron estos grandes personajes que estamos viendo en el libro Conflicto del Siglo, sino que por años, por muchos siglos atrás, mucha gente que conoció de la palabra de Dios y que conoció a través de los profetas el mensaje de Dios, tenían fe y tenían esperanza de que algún día esta tierra sería visitada por el gran dueño y señor de esta tierra. Y viene, Jesús viene. Jesús viene. Y por esa razón estamos dando este programa, porque usted necesita saber eso, y si usted está leyendo el Conflicto de los Siglos, pues todavía falta mucho más por descubrir. Así que les esperamos en el siguiente programa para que usted pueda descubrir más acerca de la verdad eterna y cómo vendrá el Señor. Pastor Eladio, ¿nos puede terminar con una oración para terminar nuestro programa? Bendito Dios y Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra escrita, la Biblia, y por las orientaciones encontradas en el libro El Conflicto de los Siglos, que nos amplía las profecías y los acontecimientos reflejados en la Biblia, los acontecimientos que se darán poco antes de la venida de Jesús. Amén. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a estar preparados para la segunda venida de Cristo Jesús. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, les esperamos en nuestro siguiente programa, Encuentro con la Esperanza, con el tema Luz a través de las tinieblas. Estaremos estudiando un interesante tema, no te lo pierdas.